Copa del Mundo México 1970, el tercer título mundial de Brasil y la consagración de Pelé. La sede para el Mundial de 1970 debía ser fuera del continente europeo por alternancia. En 1964, Argentina y México presentaron sus candidaturas a la FIFA en el Congreso efectuado en Tokio, Japón. La Comisión Mexicana, liderada por el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Guillermo Cañedo, hizo todo lo posible por promocionar la imagen de México en el mundo y presentó un proyecto con garantías de ser exitoso, que contó con el apoyo del presidente de la nación, Adolfo López Mateos. Además de que al país centroamericano lo respaldó la infraestructura y la experiencia en la organización de los Juegos Olímpicos de 1968, que se celebraron en la capital mexicana, por lo que la FIFA decidió otorgarle la sede a México, primer país en tener los Juegos Olímpicos y Mundial de forma consecutiva. El Mundial de México 70 transformó la forma comercial que se tenía de este evento de la FIFA, ya que fue el primero en transmitirse por todo el planeta. Contó con la posibilidad de que los televidentes lo observaran a color y también el primero en realizarse en otro sitio que no fuera Europa o Sudamérica. La mascota oficial del Mundial fue Juanito, un niño sonriente que vestía los colores del uniforme de la selección mexicana, playera verde con cuello rojo, short blanco y calcetas verdes. Asimismo, portaba un sombrero regional en el que se leía la leyenda de México 70 y reposaba un balón con pierna derecha. Juanito simbolizó la ilusión de los niños por el fútbol. En este mundial, la FIFA hizo una alianza comercial con la compañía multinacional alemana Adidas, vigente en la actualidad, para que diseñara y fabricara el balón del torneo. El esférico se llamó Telstar, en alusión al satélite de comunicaciones con el mismo nombre, que fue lanzado al espacio por la NASA en 1962 y sirvió para transmitir imágenes en tiempo real a distintas zonas geográficas. La pelota se confeccionó con 32 paneles, 2 hexágonos negros y 20 hexágonos blancos. Dio origen a la visualización colectiva de lo que es un balón de fútbol. La competencia tuvo 32 partidos y registró 95 goles, un promedio de 3 anotaciones por juego. El delantero alemán Gerd Müller fue el goleador del certamen. Marcó 10 veces en 6 encuentros. México no tuvo que construir estadios para satisfacer las exigencias de la organización del Mundial. Contó con 5: Estadio Azteca, Jalisco, Nou Camp, Luis Dosal y Cuauhtémoc. La fiesta futbolera se vivió en cada inmueble y se registró en total una asistencia de 1.604.065 personas, 52.302 espectadores en promedio por encuentro. 71 naciones formaron parte del proceso de eliminatorias, pero en la zona de Asia-Oceanía, Corea del Norte se retiró y no jugó contra Israel por motivos políticos. Durante el proceso de clasificación al Mundial, se dieron algunas sorpresas. Portugal fue eliminada por Rumanía. Checoslovaquia dejó fuera a Hungría en partido de desempate. Perú obtuvo su pase al eliminar a Argentina. Marruecos calificó como representante de África. El Salvador venció a Haití y se metió a la lista. Israel se sumó debido a que derrotó a Australia por global de 2-1. A la justa mundialista participaron 9 equipos de Europa: Alemania, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Italia, Inglaterra, Rumanía, Suecia y Unión Soviética. 3 de Sudamérica: Brasil, Perú y Uruguay. 2 de la zona de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe: México y El Salvador. 1 de África, Marruecos. Y como representante de Asia en aquel entonces, Israel. El sistema de competencia por fase de grupos quedó dividido en 4 grupos, de la A a la D, integrados por 4 equipos cada uno. Los 2 mejores de cada agrupación se clasificaron a cuartos de final, por lo que culminó de esta forma. Grupo A: Unión Soviética, México, Bélgica y El Salvador. Grupo B: Italia, Uruguay, Suecia e Israel. Grupo C: Brasil, Inglaterra, Rumanía y Checoslovaquia. Grupo D: Alemania, Perú, Bulgaria y Marruecos. El partido inaugural lo protagonizaron México y la Unión Soviética, ante un estadio azteca lleno, más de 106,000 espectadores que esperaron ver triunfar a su equipo.
El encuentro terminó 0-0, pero durante el juego, el árbitro concedió una tarjeta amarilla al mediocampista soviético Kagia Satiani. Respecto a la selección mexicana, el técnico nacional fue Raúl Cárdenas, quien quedó a cargo después de la salida de Ignacio Treyes. Logró clasificar a México a cuartos de final, algo que no se había logrado en participaciones pasadas. El Tri goleó 4-0 a El Salvador, con tantos de Javier Valdivia, Javier Fragoso e Ignacio Basaguren. Contra Bélgica, el equipo mexicano logró la victoria con un penal que generó polémica, pero que anotó Gustavo Peña. En cuartos de final, Italia le hizo ver la realidad al Tri. El partido se jugó en el Luis Dosal y a pesar de que México lo ganaba con anotación de José Luis González, los europeos le dieron la vuelta 1-4 con una gran actuación de Gianni Rivera. Brasil superó 4-1 con su juego bonito, caracterizado porque era divertido ver al equipo moverse con la pelota entre sus pies. El delantero Tostão cooperó en la victoria con un doblete. Alemania derrotó 3-2 a Inglaterra en tiempos extras y dejó fuera a los campeones. En semifinales, se dio uno de los mejores juegos en la historia de los mundiales, el partido del siglo, entre Alemania Occidental e Italia, en donde la escuadra azzurra se adelantó al minuto 8 con gol del atacante Roberto Boninsegna. Cuando parecía que Italia avanzaría por la mínima, los germanos consiguieron empatar el juego 1-1 en el último minuto, por obra de Karl-Heinz Schenninger. El cotejo se volvió un escenario espectacular. En los tiempos extras se marcaron 5 anotaciones entre ambos equipos. El defensor Franz Beckenbauer siguió el encuentro con su hombro dislocado y atado, ya que sufrió esa lesión en el tiempo regular. En otra semifinal, Brasil se midió con Uruguay, una rivalidad marcada en mundiales. El delantero charrúa, Luis Cubilla, abrió el marcador al minuto 19. Pero antes de que acabara la primera parte, Clodoaldo lo empató a pase de Tostão. Pelé y Tostão hicieron una gran conexión y de una jugada armada por ellos, Jairzinho batió la meta rival para el 2-1. El tanto del triunfo lo hizo Riveliño, a 1 minuto del silbatazo final. El tercer lugar fue de Alemania, quien venció por la mínima a Uruguay. La final fue entre Brasil e Italia, en el ya mítico Estadio Azteca. Pelé adelantó con tanto de cabeza a la canariña, al minuto 18. Sin embargo, Roberto Boninsegna aprovechó un descuido de la defensa y lo empató al 37. El cansancio de partidos pasados pesó en los italianos, y después de la hora de juego, no pudieron defenderse ante la verde amarela, que atacó sin piedad y marcó 3 anotaciones en 30 minutos. El marcador quedó 4-1 y Brasil se coronó por tercera ocasión. La Copa Jules Rimet se quedó con ellos de forma permanente, pero fue robada en 1983 en el edificio de la Confederación Brasileña y no pudieron recuperarla. Copa del Mundo Alemania 1974. Alemania suma su segundo título y alza la nueva Copa FIFA. La naranja mecánica se llevó el reconocimiento del mundo entero. Fue en el Congreso de Tokio, Japón, en 1964, cuando también se decidió la sede del 10º Mundial. Este fue asignado a Alemania. España tenía la intención de ser sede, pero se hizo a un lado y se preparó para organizar el torneo de 1982. En el Mundial de Inglaterra 1966, la decisión fue ratificada por la FIFA. Previo al inicio del Mundial, la FIFA tuvo elecciones para asumir el cargo de presidencia y el brasileño João Havelange fue electo. La Copa Jules Rimet no sería más el trofeo oficial del Mundial. La FIFA lo sustituyó por la Copa FIFA. Este galardón surgió tras una convocatoria lanzada en 1971. Tras analizar 53 proyectos, los integrantes de la comisión que tomaría la decisión se decantaron por la escultura del italiano Silvio Gazzaniga. Las mascotas de este mundial fueron Tip y Tap, 2 niños hermanos alemanes de 9 años de edad, que representaron la apertura en la relación entre Alemania Federal y Alemania Democrática. En 1973, el vínculo entre ambas Alemanias tuvo como resultado el acceso libre de un lado a otro del Muro de Berlín. El nombre de los niños viene de una mecánica conocida como tip-top que hacían los niños antes de jugar fútbol. Los capitanes debían tocar el pie del otro. El que lo hiciera tenía derecho a elegir a los integrantes de su equipo. El balón recibió un nombre nuevo. También fue fabricado por Adidas. Se llamó Telstar Durlast. También fabricado con 32 paneles blancos y negros. Se jugaron 38 partidos en total, en los cuales se marcaron 97 goles, lo que significó un promedio de 2.6 tantos por juego.
El extremo derecho polaco, Sędziowski Lato, fue el goleador de la competencia. Hizo 7 goles en 5 encuentros. El estadio Westfalenstadion fue edificado para el Mundial. Para la justa mundialista se utilizaron 9 estadios: Waldstadion, Olímpico de Múnich, Reichsstadion, Westfalenstadion, Neckarstadion, Parkstadion, Olímpico de Berlín y el Volksparkstadion. La asistencia fue de 1.865.762 personas, un promedio de 49.099 aficionados por duelo. En las eliminatorias, 99 países se contemplaron para que se efectuaran en continente los partidos que definieran a los 16 equipos del Mundial. Jamaica, Venezuela, Madagascar, Gabón, Filipinas, Sri Lanka y la Unión Soviética se retiraron y no jugaron los partidos de clasificación. La Unión Soviética se negó a enfrentarse a Chile en el Estadio Nacional de Santiago, debido a que en el 73 había sido un campo de concentración. Los países eliminados en la fase de eliminatorias fueron Inglaterra, que fue anulado por Polonia, en uno de los episodios más vergonzosos. México quedó fuera tras quedar en tercera posición dentro de su zona. Haití se quedó con el boleto de la región de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Los países que clasificaron por primera vez fueron Alemania Democrática, Haití, Australia y Zaire. Por lo que los 16 equipos mundialistas fueron 9 de Europa: Alemania Federal, Alemania Democrática, Bulgaria, Escocia, Holanda, Italia, Polonia, Suecia y Yugoslavia; 4 de Sudamérica: Argentina, Brasil, Chile y Uruguay; 1 de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, Haití; 1 de Asia-Oceanía, Australia; y 1 de África, Zaire. Alemania Democrática y Alemania Federal se enfrentaron en el Volksparkstadion durante la primera fase de grupos, donde la nación oriental se impuso 1-0 a su contraparte, con un gol de Jürgen Sparwasser. Ambas selecciones clasificaron a la segunda ronda, pero queda en la historia su enfrentamiento deportivo. En tanto, el equipo que deslumbró al mundo del fútbol fue Holanda, la llamada Naranja Mecánica, comandada por el centrocampista y leyenda del balompié, Johan Cruyff, quienes no perdieron en la primera fase. Derrotaron a Uruguay 2-0, empataron sin goles ante Suecia y golearon a Bulgaria 4-1. En todo el torneo recibieron solo un tanto. El director técnico, Rinus Michels, implementó un estilo de juego único, el bautizado fútbol total. Fue un sistema en el que su equipo mantuvo su estructura táctica, que de manera descrita hace que cuando un jugador abandone su posición, otro lo sustituya y se ubique en esa zona con diferentes ritmos. Para la segunda fase, los Países Bajos ganaron todos sus partidos. Golearon 4-0 a Argentina, con 2 tantos de Cruyff. Se impusieron a Alemania Democrática 2-0 y vencieron a Brasil 2-0. Consiguieron su pase a la final y eran los favoritos. El otro finalista, Alemania Federal, contó con el romperredes Gerhard Müller, el zaguero Paul Breitner, el arquero Sepp Maier y el defensor y capitán del equipo, Franz Beckenbauer. Todos ellos claves en el accionar del plantel. Alemania Federal pasó a la segunda ronda como segundos del grupo 1. Le ganaron a Chile y Australia. Solo cayeron ante Alemania Democrática. En la segunda fase, vencieron a Yugoslavia 2-0, a Suecia 4-2 y por la mínima Polonia 1-0. El equipo polaco tuvo una gran actuación a pesar de que no llegaron a la final. Hicieron 16 goles en 7 partidos. Contaron con el goleador del certamen, Sędziowski Lato, y en todo el torneo solo perdieron contra Alemania Federal. Se quedaron con el tercer puesto al superar 1-0 a Brasil. La final se disputó en el Olímpico de Múnich, ante 79,000 espectadores. Países Bajos era el favorito por sus memorables actuaciones, además de que llegaron invictos. Sin embargo, los locales sabían que debían aprovechar su posición como anfitriones, y aunque comenzaron abajo en el marcador, supieron darle la vuelta al juego, y con gol de Gerd Müller al 43, se consagraron como campeones por segunda vez. Las figuras de este mundial fueron Johan Cruyff, Gerd Müller, Paul Breitner, Johan Neeskens, Ruud Krol, Franz Beckenbauer, Sędziowski Lato y Sepp Maier.